Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy vamos a estudiar el texto del apóstol Pablo a los Corintios en 2 Corintios 12 del 1 al 10. Leamos los versículos 1 al 4. Dice: Tengo que jactarme. No es provechoso, pero pasaré a visiones sobrenaturales del Señor. Conozco a un hombre en unión con Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado como tal hasta el tercer cielo. Sí, conozco a tal hombre, si en el cuerpo o aparte del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo y oyó palabras inexpresables que no le es lícito al hombre hablar. Evidentemente, el hombre del que habla el apóstol Pablo es el mismo. Pablo fue arrebatado muy probablemente fuera del cuerpo. Fue llevado en espíritu al tercer cielo, al paraíso celestial. ¿Dónde está el tercer cielo? El primer cielo corresponde a la atmósfera que rodea la tierra, donde se encuentran las aves y las nubes. El segundo cielo se considera el espacio exterior, donde están el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas, las galaxias, etc. El tercer cielo corresponde a una dimensión distinta a la nuestra, la quinta dimensión, donde la materia vibra tan rápido y de forma tan sutil que se transforma en energía, en una energía muy sutil. Pablo fue llevado al paraíso celestial que corresponde al tercer cielo, la quinta dimensión. No es la dimensión donde está el trono de Dios. El trono de Dios está en una dimensión mucho más elevada. El tercer cielo es un jardín muy similar a los jardines verdes de la tierra llenos de mariposas o campos de trigo dorados, pero con mucha más luz, y en ellos se siente una sensación de inmensa paz, unidad con todo y amor incondicional. Esa es la energía del tercer cielo. El trono de Dios, no sabemos en qué dimensión está, pero está en una dimensión mucho más elevada. De hecho, Pablo no habla del trono de Dios, sino del paraíso, que se traduce como jardín. En el rango dimensional, hay dimensiones donde moran las almas que son energía y están por debajo en vibración de la tercera dimensión. Sí, todo es energía, todo vibra. Y en cada rango vibracional hay unas leyes para la vida y unas formas distintas para cada dimensión. Nosotros vivimos en la tercera dimensión, a la cual corresponden las formas y estructuras de la energía en forma de materia física, y estamos sujetos a las leyes físicas y a las reacciones químicas. Las leyes que rigen el plano físico son la ley de la gravedad, leyes de movimiento, inercia, fuerza, acción y reacción, leyes de la termodinámica, como la conservación de la energía, que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Leyes del electromagnetismo, que incluyen los campos eléctricos y magnéticos. Todo lo que hay en la Tierra, hasta los objetos inanimados, poseen campos eléctricos y algunos objetos poseen campos magnéticos. También la mecánica cuántica, que estudia el comportamiento entre onda y partícula, y la relatividad de Einstein, que maneja el espacio y el tiempo. Las fuerzas fundamentales que rigen la materia son la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. En cuanto al tiempo, aquí en la tercera dimensión el tiempo es lineal. Existe el pasado, el presente y el futuro.
El tiempo no es lineal, en cambio, en las demás dimensiones, sino que es circular. Todo ocurre al mismo tiempo. En la tercera dimensión tenemos un campo de visión y de percepción de los sentidos muy limitado en un rango muy estrecho. Solo podemos ver lo que tiene una longitud de onda entre los 400 y los 700 nanómetros. Existen ondas de luz por debajo de ese rango y por encima de ese rango, que no podemos ver. Existen ondas de luz más largas y más cortas. Por ejemplo, los rayos gamma, los rayos X y los rayos ultravioleta tienen longitudes de onda más cortas y son muy potentes. La luz blanca se descompone en los 7 colores del arco iris, que son los colores que podemos ver. Los rayos de ondas más largas, que ya no podemos ver porque se salen del rango entre 400 y 700 nanómetros, son los rayos infrarrojos, microondas y ondas de radio. Son más largos y suaves. Así pues, la materia y lo que nuestros 5 sentidos físicos pueden percibir en el plano físico corresponde a un pequeño rango de vibración de energía. En la tercera dimensión, la energía colapsa en materia debido a su rango de vibración. Pero por debajo de ese rango y por encima de él sigue habiendo energía y formas de vida que la mayoría de gente no podemos ver, como seres desencarnados, entidades oscuras o seres elementales de la naturaleza. Lo mismo sucede con el sonido. Por ejemplo, los perros pueden escuchar sonidos que nosotros no alcanzamos a escuchar, sobre todo sonidos agudos. Nuestro rango de audición está entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. El rango de audición de los perros está entre 67 Hz y 45.000 Hz. Y el rango de audición de los gatos está entre 48 Hz y 85.000 Hz. Así pues, un gato percibe el doble en rango auditivo de sonidos agudos que un perro. En cuanto a las dimensiones, la tercera dimensión se superpone con las últimas subdivisiones de la cuarta dimensión, del plano astral. Estas subdivisiones que se superponen con el plano físico corresponden al purgatorio, a las primeras moradas del purgatorio. La mayoría de personas no podemos percibir con nuestros ojos físicos ese plano situado en la cuarta dimensión, pero algunas personas que tienen desarrollados sus sentidos astrales sí pueden. El cuerpo astral es uno de los cuerpos energéticos que componen nuestro aura, que pertenece a nuestra configuración energética. Estas personas ven los dos planos superpuestos y ven tanto a los vivos como a los muertos que están en los niveles más densos del astral, en el primer peldaño de ascenso hacia el Padre. Si tan solo pidieran esas almas ver la luz del Padre, inmediatamente ascenderían a ella y dejarían de estar atrapados en un lugar frío y oscuro como es el purgatorio. Seguimos leyendo la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 5 al 10. Dice: de tal hombre me jactaré, de ese hombre que subió al tercer cielo en su cuerpo espiritual, es del que se jacta Pablo, pero no del cuerpo físico. Sigue diciendo: pero no me jactaré de mí mismo, salvo en cuanto a mis debilidades. Porque si alguna vez quiero jactarme, no seré irrazonable, pues diré la verdad, pero me abstengo, para que nadie me acredite con más de lo que ve que soy u oye de mí simplemente debido al exceso de las revelaciones. Por eso, para que no me sintiera desmedidamente ensalzado, me fue dada una espina en la carne, un ángel de Satanás que siguiera bofeteándome para que no me ensalzara desmedidamente. Tocante a esto, 3 veces supliqué al Señor
que ésta se apartara de mí. Y con todo, Él realmente me dijo: te basta mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, muy gustosamente, prefiero jactarme respecto de mis debilidades, para que el poder de Cristo permanezca como tienda sobre mí. Por lo tanto, me complazco en debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones y dificultades por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Fijaos en la lección de humildad que nos está dando aquí el apóstol Pablo. Él, como instructor enviado a predicar y enseñar a los gentiles, podría haberse jactado de sus revelaciones y de sus visiones por parte del Señor, pero eligió abstenerse de ello para que nadie lo ensalce a él, sino que Cristo sea el ensalzado. Es muy importante que cada uno de nosotros reconozcamos nuestro lugar. Y como humanos, nuestro lugar está como siervos humildes, siervos de Dios y de Cristo y también de nuestro prójimo. Los ángeles son consiervos nuestros para con el Señor. ¿Qué fue lo que llevó a Satanás a ser lo que ahora es, un vil demonio homicida y mentiroso? El no haber reconocido su lugar como coesclavo nuestro, como siervo de Dios. El querer ocupar el lugar de Dios para ser adorado como Dios. Esa misma actitud es lo que le llevó al estado en el que está ahora mismo, a caer del cielo. Y esa misma actitud será la manifestada por el anticristo, quien se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y exigiendo apoyo y adoración de toda la humanidad. El orgullo es lo que nos hace desear ser más, ir más allá del lugar que nos corresponde en fama y poder. En cambio, Jesús demostró servicio, humildad, lealtad a su Padre, y eso repercutió en él perfeccionando su poder y siendo reconocido, galardonado y glorificado por el Padre. A Cristo se le dio el título y la posición de Rey de Reyes y Señor de Señores por haber renunciado en la tierra a ese mismo título, cuando el diablo le ofreció todos los reinos de la tierra y evitar su crucifixión. El Mesías fue siempre fiel al Padre e hizo su voluntad hasta cuando no pasó de él la copa de sufrimiento en la cruz, haciendo la voluntad del Padre y no la suya. No era posible pasar de él esa copa de sufrimiento por ley de causa y efecto. El hecho de cargar con todos nuestros pecados trajo sobre Jesús la consecuencia del pecado, que es la muerte. Pero una vez pagado el precio, el Padre lo resucitó, elevándolo hasta lo más alto, y obtuvo la vida eterna también para todos nosotros, llevando consigo la cautividad que conlleva el pecado. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. Si analizamos la frase, vemos que un aguijón es algo que produce en la carne un dolor agudo y constante. No especifica qué es lo que le producía ese dolor, pero sí dice que hasta 3 veces pidió Pablo al Señor que lo quitara de él. Y el hecho de no haber sido quitado ese aguijón doloroso era como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba y le decía: el Señor no te escucha, el Señor no concede tus peticiones. Pero Pablo no escuchó a ese mensajero de Satanás, que era su propio ego, su propia mente dual, inclinada hacia la oscuridad. Él eligió escuchar a Cristo, enfocado en la fe, poniéndose esa armadura espiritual. Él tuvo confianza. El tremendo discernimiento que le daba el Espíritu Santo y su gran fe en el Mesías lo llevaron a concluir
que no le fue quitado ese aguijón en la carne para que no se ensalzara a sí mismo en demasía, porque su tendencia era hacia el enaltecimiento propio, puesto que él había sido fariseo de fariseos, instruido en la ley por Gamaliel, destacado rabino judío, miembro del Sanedrín, una institución judía religiosa y jurídica. Pablo además era judío, pero era también ciudadano romano. Él estuvo ciego durante 3 días cuando el Señor se le reveló camino a Damasco para mostrarle lo ciego que estaba al perseguir a los cristianos. Dios dijo a Ananías que pusiera sus manos sobre los ojos de Pablo y éste quedó sano. Pablo predicó a los Gálatas entre 12 a 15 años después de su ceguera de 3 días. Pero para ese entonces, él todavía tenía problemas en la vista. Dice Gálatas 4:15. ¿Dónde pues está aquella felicidad que tenían? Porque les digo, si hubiera sido posible, se habrían sacado los ojos y me los habrían dado. Algunos interpretan que este era el aguijón en la carne del apóstol Pablo, su mala visión, y es que 15 años después de su conversión también padeció problemas visuales. En Gálatas 6:11 dice Pablo, «Vean con qué grandes letras les he escrito de mi propia mano». En conclusión, el tema de los problemas de visión de Pablo es una posibilidad. Puede que ese fuese su aguijón en la carne, pero no lo especifica, con lo cual no podemos saberlo. Quizás fuese otro tipo de enfermedad que le causaba dolor físico, al igual que el aguijón de una avispa. Pero vamos a la frase en la que Jesús mismo da contestación a la petición del apóstol Pablo: «Aparta de mí, Señor, este aguijón en la carne». Jesús le contesta: «Te basta mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad». ¿Qué quiso decir Jesús? Que las adversidades nos hacen trabajar la perseverancia, la paciencia, la fe y la fidelidad a Dios, y nos hacen más fuertes en la fe. Muchas versiones bíblicas traducen mal este texto y dicen: «Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad». En cambio, en la Biblia interlineal y en la Biblia Septuaginta, usada por los primeros cristianos, el texto dice: «Porque el poder se perfecciona en la debilidad». Y es que cambia totalmente el significado. Si habla Jesús y dice «mi poder se perfecciona en tu debilidad», está diciendo que el hecho de ser nosotros perseguidos o agredidos hace que el poder de Cristo se perfeccione, porque en esa situación de calamidad acudimos a Él en busca de ayuda o alivio. Pero no es esto lo que quiere decirnos Jesús, ya que en la nueva tierra no habrá estas condiciones de tribulación. Lo que Jesús quiere decirnos es que al pasar por tribulación, juicio, persecución y adversidad, nos fortalecemos en espíritu, porque trabajamos la fe, la perseverancia, y esto nos ayuda a permanecer fieles hasta el final. Nos espera un futuro en el que seremos perseguidos, por lo tanto, esto es una herramienta que nos va a ayudar a mantenernos fieles hasta el final, en el futuro. El propio Mesías tuvo que pasar por tribulación, traición, burlas y agresiones. Y finalmente fue crucificado como un vil villano. Y eso lo fortaleció en gran manera. La humildad y la bondad, el perdón de pecados y las sanaciones que realizó Jesús fue un tesoro para todos nosotros que cambió nuestras vidas para siempre. El amor incondicional que mostraron tanto el Padre como el Hijo para con la humanidad transformó a los hombres por completo. Qué gran hecho de fidelidad a su Padre y de bondad, de amor incondicional, entregar la vida por sus amigos. Eso nos ha transformado.
Hoy en día, los seguidores de Jesús trabajamos en nosotros mismos para vivir de la forma en la que vivió Jesús, poniendo en práctica sus enseñanzas y su manera de vivir. No solo escuchando, sino haciendo lo que Él nos manda. Muy importante, hemos de poner en práctica sus enseñanzas. La sencillez de vida, la humildad, el perdón, el servicio al prójimo, el amor incondicional, la mansedumbre, la fe, la predicación del reino de los cielos y el poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y sobre todo, poner en primer lugar al Padre. La unidad entre todos nosotros y con todo de manera incondicional. Resumiendo en prosa poética. No caminamos como los fuertes del mundo, que se glorían en la carne y en el ruido de sus logros. Caminamos con los pies heridos, con el alma desgastada por la tribulación, con el peso por la injusticia de este mundo. Y sin embargo, ahí, justo ahí, la gracia de Dios florece. Porque no fue en la cima donde Pablo halló la gracia, sino en el valle de la aflicción. No fue en la fuerza de sus argumentos, sino en el quebranto de su carne, donde el cielo se inclinó a consolarlo. Él supo que la vasija se rompe para que la gloria no sea del barro, sino de lo eterno que habita dentro. En medio de insultos, escasez, persecución, desvelo y angustia, resplandeció una frase: te basta mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Así el alma del apóstol Pablo se revistió no de orgullo, sino de descanso. No huyó más del aguijón, sino que lo abrazó como maestro, porque comprendió que cuanto más se vaciaba de sí, más se llenaba del Cristo vivo. Entonces, ¿qué es ser fuerte sino saberse débil en las manos de Dios? ¿Qué es el triunfo sino rendirse a la suficiencia de su gracia? Por eso, como Pablo, no nos avergonzamos de nuestra fragilidad. En ella danza el Espíritu. En ella se manifiesta el poder que levanta muertos y consuela corazones. En ella, Dios nos hace testigos no de nuestros logros, sino de lo que Él obra en nosotros cuando no nos queda nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad la información. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.